que el aminoácido está formado por un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbono, un hidrógeno y una parte además que está denominada con R, que es la parte donde se va a juntar con otros aminoácidos. Y estas son las estructuras que ya habíamos visto, que son primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Esta sería una estructura terciaria, esta sería una estructura primaria. Entonces, al empezar a hablar del metabolismo, en realidad, no solamente del tema de lo que son las proteínas, sino de varios elementos, es importante que empecemos haciendo la definición de qué es metabolismo. ¿A qué llamamos metabolismo? Entonces, metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos y que para que se lleven a cabo estas reacciones químicas, tiene que haber energía de por medio. Y esta energía va a ser extraída de los alimentos que ingresen. En este caso, hablamos de anabolismo cuando vamos a formar elementos, ya serán proteínas, lípidos, polisacáridos, ya sea de su base, de donde pueden formarse, o de otras sustancias. Y catabolismo es la degradación de estas sustancias ya formadas y van a quedar en su mínima expresión o en expresiones sencillas. Por ejemplo, de las proteínas serán los aminoácidos, de los lípidos serán los ácidos grasos. Y además existe un tercer término que se llama anfibolismo, que ya lo habíamos visto en el anterior tema de lo que es la bioenergética, donde indica que existe un enlace. El anfibolismo es el enlace que existe entre el anabolismo y el catabolismo, es decir, en la producción y en la degradación de estos elementos. También debemos recordar a qué llamamos oxidación. Oxidación es una de las formas principales de donde se va a sacar energía para que se realicen algunas funciones en el organismo. Como vemos en las gráficas, función de la contracción del corazón, contracción de los músculos, el impulso nervioso y obviamente que la persona se desarrolle, crezca en las diferentes estructuras, ¿no? Pero ya yendo a la definición en sí, no tenemos que olvidarnos que cuando hablamos de oxidación es la pérdida de un hidrógeno, que obviamente va a existir una sustancia que va a ser dadora, la que va a perder ese elemento, el hidrógeno, y que esta sustancia va a tener un grado de energía, pero que cuando va a cruzar la ecuación, aquí tenemos la ecuación donde dice sustancia reducida y aquí va a pasar ya la sustancia oxidada que ha perdido el electrón, en este caso el hidrógeno, estamos hablando del hidrógeno, es que va a haber una combinación de este hidrógeno con una molécula de oxígeno y se va a formar lo que es el agua. Entonces, cuando se produzca esta oxidación, esa sustancia va a tener mucho más energía y la sustancia que va a cruzar la ecuación va a ser la sustancia aceptora. En este caso estamos diciendo que va a haber combinación de esta pérdida de hidrógeno con una molécula de lo que es el oxígeno. Asimismo, es importante detallar que existen dos tipos de respiración dependiendo de la utilización de lo que es el oxígeno o no la utilización del oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de respiración? Es la transformación de la energía de las moléculas orgánicas, ya serán glúcidos, lípidos, proteínas, que van a ingresar en nuestra dieta, en otro tipo de energía utilizable, porque la energía que van a dar estos elementos es una energía química. Entonces, lo que se quiere es que se convierta en una energía biológica que se va a poder utilizar. Y la manera como vamos a hacer la conversión es pues en ATP, que es la energía que se va a utilizar para todos estos procesos, todas estas reacciones que se van a producir, ¿no? Entonces, existe una célula portadora de una energía inherente, esa es la energía química, esa es la que van a tener ya estas sustancias que nosotros vamos a ingerir, y en el organismo se va a convertir en energía biológica o energía metabólica, que hemos dicho que es igual a lo que es el ATP, ¿no? Entonces, las dos formas de respiración son la aerobia y la anaerobia.
no es complicado hacer la deducción a qué nos llamamos con respiración aerobia y a qué nos referimos con anaerobia. El prefijo an, ¿qué significa? Sin, doctora. Exacto. Entonces, si estamos diciendo anaerobia es sin oxígeno y si decimos aerobia es con oxígeno. Esto ya lo hemos hablado en el capítulo anterior, es la fosforilación oxidativa, que es donde se utiliza el oxígeno en primera instancia. Como aquí dice, se utiliza una molécula de oxígeno. ¿Qué es lo que va a producir? Degradación, va a producir unas sustancias de desecho. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí el ATP más el agua se va a degradar en estos dos elementos, ADP más fósforo inorgánico o grupo fosfato, y van a producir energía. Entonces, esto se va a localizar a nivel de las mitocondrias. Pero, ¿qué pasa cuando esta respiración no utiliza el oxígeno? Entonces, va a haber degradación en otros compuestos. En este caso, por ejemplo, del resultado de lo que es la glucólisis, el piruvato, por la acción de la lactato deshidrogenasa, se va a convertir en lactato. Este producto, el lactato, es resultado de una reacción donde no se utiliza el oxígeno, ¿no? ¿A qué llamamos metabolismo intermediario? Se llama eso a las rutas que se va a seguir, porque habíamos dicho que existe una íntima relación entre todos los sistemas para la producción, ya sea de energía o la producción de algunas sustancias. En este caso, si ustedes se fijan, existe aquí el grupo de aminoácidos, glúcidos y grasas que van a producir una degradación y van a formar un elemento. En este caso, los aminoácidos se van a desaminar. En este capítulo todavía no vamos a ver esa parte. Es como un adelanto. Los glúcidos va a haber una glucólisis y en las grasas va a haber una beta-oxidación. Es igual, lo vamos a ver en su momento. Ya hemos visto un poco de lo que es la glucólisis, donde se forma lo que es el ácido pirúvico, se va a formar la acetilcoenzima A, que va a ser la parte inicial del ciclo de Krebs, ¿no? Que es lo que habíamos visto en la clase de ayer. Y obviamente eso también va a estar interrelacionado con lo que es la cadena respiratoria. Y si ustedes se fijan, a eso se llama metabolismo intermediario, es decir, que todos forman en cierto modo parte de otras rutas. No están exentos, sino que al contrario están muy relacionadas ambas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede con las proteínas? Cuando nosotros ingerimos un alimento, dentro de nuestro aparato digestivo, el alimento, ya sea que esté conformado por proteínas, carbohidratos y lípidos, en nuestro organismo se va a empezar a degradar en el aparato digestivo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Luego de eso, ese alimento va a pasar a la circulación de lo que es la porta, va a ir al hígado. En el hígado va a sufrir otras reacciones, se puede almacenar, puede volver a formar otros elementos que se hayan degradado y luego la sangre va a ir al corazón para que todo lo que haya quedado como un producto final, obviamente se distribuya a todo el organismo dependiendo de lo que es, qué es lo que necesita, qué parte del cuerpo le va a llegar todo lo que haya terminado como producto, ¿no? Entonces, lo que refiere aquí, que las proteínas son el único componente dietético que contiene nitrógeno. Eso es algo que no deben olvidarse y que obviamente como contiene nitrógeno, cuando se vaya a degradar, va a salir de nuestro organismo en forma de urea, que es un elemento de desecho que lo vamos a eliminar mediante la orina. Eso igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar con lo que es la digestión proteica. Obviamente, cuando nosotros ingerimos un alimento, va a pasar por el esófago, va a llegar al estómago, el intestino delgado, intestino grueso, para luego ser eliminado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con qué es lo que sucede a nivel de lo que es el estómago. Si nosotros hacemos una comparación en qué es lo que pasa en la digestión entre los tres elementos que contiene nuestra dieta, que son lípidos, hidratos de carbono y proteínas, la digestión de las proteínas se va a llevar a cabo sobre todo a nivel de lo que es el estómago. También en las dos primeras porciones del intestino grueso, pero sobre todo a nivel de lo que es el estómago.
Entonces, una vez que el bolo alimenticio ha ingresado al estómago, hay enzimas que se forman a este nivel, que van a ser estimuladas justamente por la ingesta del bolo alimenticio, que van a producir una degradación de las proteínas. En este caso se llaman enzimas proteolíticas, como dice su nombre, porque van a alisar, van a degradar lo que son las proteínas. Y las enzimas proteolíticas que se forman a nivel del estómago son la tripsina, la quimotripsina y la carboxipolipeptidasa. Estas son las que van a degradar a lo que son las proteínas para que sigan el trayecto y obviamente sigan el proceso de la digestión. Cabe mencionar también que además, obviamente a nivel del páncreas, eso lo vamos a ver más adelante, existen otro tipo de enzimas que van a actuar sobre otro tipo de elementos que también forman parte de lo que es la dieta, ¿no? Un elemento muy importante a nivel de lo que es el estómago es el ácido clorhídrico. Miguel Mollo, ¿dónde se forma el ácido clorhídrico? ¿En qué parte del estómago se forma? En las glándulas gástricas. ¿Dónde? Está formado por las glándulas gástricas. ¿Cuáles son las glándulas gástricas? Las que se encuentran en la pared del estómago. No. Ginette Pérez. En el estómago, doctora, de que va a ser los ácidos gástricos. Claro, o sea, evidentemente se forman en el estómago, pero ¿en qué parte del estómago, Ginette? ¿Alguien que sepa? Doctora, ¿usted dice la región o las células? Las células parietales, doctora, en el que se ubican en el... Exactamente, y aquí está, o sea, doctora, ni siquiera tenían que haber hecho mucho esfuerzo. Aquí está, células parietales, dice, ¿no? Este es el diagrama, ahorita vamos a explicar de cómo se forma el ácido clorhídrico. Entonces, esta es la célula parietal. Ahí es donde se forma el ácido clorhídrico. O sea, incluso las preguntas que les hago es para saber si están fijándose, si están tomando atención de lo que está en la diapositiva, porque parece que no toman mucha atención. Entonces, para empezar, esta es la fórmula. ¿Por qué es importante que ustedes sepan estas fórmulas o cómo es la nomenclatura de estos elementos? Porque cuando existen estos diagramas, no ponen pues ácido clorhídrico. Y si ustedes no saben qué es lo que, qué significa o qué se llaman estas formaciones o estos productos, entonces va a ser difícil que se den cuenta qué es lo que está sucediendo en este diagrama. Por eso es que se les coloca para que hagan la asociación, ¿no? Ácido clorhídrico, esta es la fórmula, así lo vamos a ver acá y ahorita vamos a explicar. Detallar también que es un ácido fuerte, que los jugos gástricos del estómago humano contienen aproximadamente el 3% de la totalidad del ácido clorhídrico y que obviamente el rol que tiene es la digestión de las proteínas, ¿no? Entonces, obviamente, además de ser parte de la digestión de las proteínas, también va a ser la causante de que empiecen a activarse procesos o reacciones enzimáticas para la degradación o la formación de unos elementos y algunas sustancias dentro de lo que es el estómago. En este sentido, esta es la célula parietal, aquí está la sangre, aquí está la luz intestinal. Y si ustedes se fijan, lastimosamente es muy pequeño el gráfico, pero creo que se puede ver. Aquí está el CO2, está ingresando a la célula. El CO2 más agua, ¿qué va a formar? El ácido carboxílico, creo, doctora. No, David Rosso. ¿Qué se llama este elemento? Bicarbonato, doctora. No. Scarlett Cerrudo. Ácido carbónico. Exactamente, es el ácido carbónico.
¿Cuál es la diferencia entre el ácido carbónico y el bicarbonato, Milton Valencia? No sé, doctora. ¿Alguien que sepa? La pérdida de su hidrógeno. Doctora, que tiene un carbono hidrógeno, doctora. Hidrógeno más. Hidrógeno, doctora. Que tiene menos un hidrógeno, ¿no es cierto? Aquí está el bicarbonato, HCO3. Aquí es H2CO3. Entonces, miren, ingresa el CO2, es esta fórmula que hemos visto, la hemos visto en la parte de pH. O sea, me he cansado de mostrarles en la parte de prácticas cómo es la secuencia que puede ir. Por eso las flechitas van para un lado y van para el otro, ¿no es cierto? Entonces, eso no tienen que olvidarse, como les digo. Cuando ustedes vean estos diagramas, ustedes ya automáticamente tendrían que analizar qué es lo que está sucediendo. Pero para eso necesitamos que sepan qué es. Porque si ustedes no saben qué significa esto, entonces va a ser difícil que incluso entiendan qué es lo que está pasando. Entonces, miren, CO2 más agua, por la acción de esta enzima, la anidrasa carbónica, se va a juntar y se va a convertir en ácido carbónico. El ácido carbónico va a dividirse en bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato está pasando otra vez a la sangre y el hidrógeno está siguiendo otro trayecto. Miren, va a ir a la luz intestinal y fíjense que ese hidrógeno está yendo a la luz intestinal. Ahora, como va a salir una molécula de bicarbonato a la sangre o va a ingresar a la sangre, de la sangre hacia la célula parietal va a ingresar por el ingreso de este bicarbonato una molécula de cloro. Y este cloro va a seguir el trayecto y va a pasar a la luz intestinal y hidrógeno más cloro, ácido clorhídrico, que es la fórmula esta, ¿no? Entonces, como han visto, por la acción de estas bombas ha habido un acoplamiento y se ha formado el ácido clorhídrico. Pero ¿de dónde ha venido el hidrógeno? De esta descomposición del CO2 más agua, del ácido carbónico que se ha dividido en bicarbonato e hidrógeno. Y aquí hay otra molécula que, como si ustedes se fijan, esta molécula de agua está pasando solita. No está haciendo ninguna modificación, no se ha juntado con nada. Esta molécula solamente ha ingresado a la célula y va a pasar a la luz intestinal. Algunas sí se van a juntar con el CO2 y van a hacer, van a producir esas reacciones y obviamente van a quedar como resultado el hidrógeno. Y aquí está el cloruro que está ingresando, va a hacer que se junten ambas y van a formar el ácido clorhídrico en la luz intestinal. Entonces, de esa manera es que se forma el ácido clorhídrico. Y es muy importante porque, como dice, es el rol que tiene es la digestión de las proteínas. Entonces, existen unas enzimas en el jugo gástrico, sobre todo mencionan dos, las proteasa y la lipasa, aunque la lipasa está inmiscuida en otro grupo, está en el tema de los lípidos, por eso es que solo vamos a hablar de la proteasa. Y obviamente existen unos elementos, el pepsinógeno, que por acción de este ácido clorhídrico se va a convertir en lo que es la pepsina, que es una enzima, y obviamente también esa va a actuar sobre lo que son las proteínas y obviamente el producto resultante van a ser esto, ¿no? Mencionan además que en los niños existe esta otra enzima llamada renina, que está enteramente encargada de lo que es la coagulación de la leche, que va a formar la caseína. Va a haber una acción de una enzima y se va a formar la paracaseína, ¿no? Que en realidad es el coágulo en la leche, pero esto sobre todo en los niños. En los adultos no se encuentra. Luego de, cuando sigue en el estómago y va a seguir el trayecto, hay una desembocadura de lo que es el páncreas, en la primera porción del intestino delgado. Y obviamente dentro del páncreas también va a haber otras enzimas que van a formarse para seguir degradando este producto, el bolo alimenticio, que podríamos llamarlo así, que está transitando por lo que es el estómago y está llegando al intestino. Y obviamente también se les llama proteolíticas, entonces no es difícil que ustedes se vayan a acordar cuando les dan ese denominativo, ¿no? Entonces, la evacuación del jugo pancreático, dice, se debe al estímulo producido por la hormona secretina, que ya habíamos visto que pasa a nivel del estómago, y obviamente esto
va a hacer que siga el transcurso del bolo alimenticio y obviamente se produzca la degradación pues, de estas enzimas. Ya cuando va a llegar a lo que es la parte intestinal, otro tipo de enzimas también van a ser productoras de esto. En este caso, a nivel de lo que son las glándulas de Brunner, se van a producir estos 3 tipos de enzimas que van a seguir degradando o produciendo algunas reacciones sobre las proteínas para que lleguen a su producto final. En este caso es la erepsina, peptidasas y las aminopeptidasas, ¿no? Pero luego de que sucede aquello, nosotros tenemos que hablar de qué es lo que sucede con las proteínas en cuanto a la absorción. Entonces, cuando las proteínas ya han sido degradadas, muchas van a quedar en dipéptidos, tripéptidos y algunas se van a quedar en aminoácidos libres. Hemos dicho que es un dipéptido. Nicole Vilacagua. Disculpe, doctor, ¿un péptido? Dipéptido. Dipéptido, ¿son 2 péptidos unidos? No. Nelly Mamani. Brisette Quispe. ¿Qué es un dipéptido? ¿Qué es un tripéptido? Son compuestos que derivan de los aminoácidos. Claro, pero ¿cuál es la definición de dipéptido y tripéptido? Rodrigo. ¿Qué es Rodrigo, doctora? Rodrigo Barja. Doctora, dipéptido es la unión de 2 aminoácidos por un enlace peptídico. Tripéptido es la unión de 3 aminoácidos por 2 enlaces peptídicos. Muy bien, Rodrigo, exactamente. Es algo elemental que habíamos hablado en el tema de la estructura de lo que son los aminoácidos, ¿no es cierto? Dipéptidos son la unión de 2 aminoácidos, tripéptido 3, polipéptido son más de 10. Y así, y ahí seguíamos la cadena como una estructura primaria, ¿no es cierto? Entonces, en esta forma, una vez que ingresa la proteína, no sabemos qué proteína está ingresando, por todas esas enzimas que ya hemos hablado, va a ser degradada, pero no va a ser degradada a aminoácidos simples, sino a dipéptidos y tripéptidos. Dipéptidos son 2 aminoácidos, tripéptidos son 3 aminoácidos. Y aminoácidos libres, ¿no? Y obviamente para que estos elementos pasen a lo que es la célula o circulen por la célula de la parte intestinal a lo que es la luz del capilar, porque hasta ahí es donde tienen que ingresar para que vayan a circular y en otras localizaciones sean tal vez el inicio, se vuelvan a juntar los aminoácidos y conformen otras estructuras, otras proteínas que el organismo tal vez necesita volver a formar, porque ha ingresado al organismo, se ha degradado en la mínima expresión, que en este caso serían los aminoácidos libres, pero eso va a circular y cuando el organismo necesite formar, otra vez les va a juntar a los aminoácidos para que otra vez formen otras proteínas de acuerdo al requerimiento del cuerpo, de acuerdo al lugar donde están, porque hemos visto que la secuencia de aminoácidos que está codificada ya forma una proteína especial, ¿no es cierto? O forma alguna estructura. Entonces, si hay alguna alteración en esa secuencia de aminoácidos, la proteína no va a ser para lo que estaba formada en cuanto a la función o a la misma estructura. Entonces, de esa manera es que está ingresando en nuestro organismo, se está degradando a su mínima expresión, en algunos casos aminoácidos, en otros dipéptidos, tripéptidos, y obviamente va a ingresar a lo que es la célula de la parte intestinal o de la pared del intestino, y lo va a hacer en cotransporte con el sodio, no lo va a hacer sola, y otras veces lo va a hacer por una difusión facilitada. Si ustedes se fijan, aquí está la proteína, va a ser transportada en pequeños péptidos, péptidas, por la acción de la peptidasa, estos péptidos pequeños en aminoácidos.
y obviamente aquí hay un cotransporte para que ingrese y de ahí, de la célula, tiene que pasar a lo que es el capilar. Aquí está la luz intestinal, aquí está la célula y aquí está el capilar a donde tiene que ingresar en su mínima expresión. En esta secuencia es donde se va a entender un poco mejor. Si ustedes se fijan, aquí está el estómago, aquí está el intestino y aquí está ya cómo está ingresando la proteína, cómo va a ingresar a la luz de la célula de la pared del intestino, y este es el capilar. Entonces vamos a ir por partes. Una vez que nosotros ingerimos una proteína, qué sé yo, podría ser huevo, podría ser carne, entonces va a ingresar por la boca, el esófago, va a llegar al estómago y se va a empezar a producir lo primero que es la gastrina. Luego va a estar el ácido clorhídrico y entre ambos van a hacer que este pepsinógeno, que es un zimógeno, se convierta en lo que es la pepsina, que también es una de las que va a hacer la degradación a nivel del estómago. Ahí es donde comienza el estómago con la degradación. ¿Y qué es lo que va a hacer la pepsina? Va a generar polipéptidos de cadena corta. Pero seguimos hablando de polipéptidos, no estamos hablando de que son solo 3 aminoácidos unidos, sino son más aminoácidos unidos, solamente que van a ser cadenas cortas. Una vez que pasa el estómago, la segunda parte es en las 2 primeras porciones de lo que es el intestino delgado, duodeno y yeyuno, que es donde va a ser se va a completar, en otras palabras, la digestión de lo que son las proteínas. A nivel de lo que es el duodeno, va a existir estas otras 3 enzimas que hemos dicho que van a venir de lo que es el páncreas, ¿no? La tripsina, elastina y quimiotripsina. ¿Qué es lo que van a hacer con con las proteínas? Pues las van a dividir en enlaces peptídicos internos, es decir, si tenemos una cadena, estas enzimas van a actuar en el centro de la cadena, van a intentar degradar por el centro de la cadena. Mientras que estas son endopeptidasas, este otro grupo de exopeptidasas, que es cómo van a hacer la degradación de las proteínas. Nosotros hemos dicho que existe una cadena, ¿no es cierto?, de aminoácidos. Al inicio está un grupo amino y al finalizar está un grupo carboxilo. Entonces, estas enzimas van a actuar en esos extremos. Mientras que estas endopeptidasas, por eso dice endo, de adentro, exo, de afuera, endo van a actuar a este nivel, en cualquier parte del centro de la cadena, mientras que las exopeptidasas van a actuar en la parte externa, en los extremos de esta cadena de polipéptidos que se ha degradado ya la proteína. No sabemos qué proteína ha ingresado. Pónganse que ha ingresado una estructura terciaria. Obviamente tendrá que degradarse a la secundaria y de la secundaria pasar a la primaria. Y una vez que se produzca toda esa degradación, obviamente van a seguir el trayecto, van a seguir esas cadenas de polipéptidos, van a ser digeridos y van a ser en las 3 formas que hemos dicho. Van a ser en aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos. Entonces, los aminoácidos libres, cuando están solitos, es decir, en otras palabras, para que me entiendan, miren, esta es una cadena y estas bolitas que ustedes miran de todos los colores son los diferentes aminoácidos. Entonces, en estos aminoácidos simples, a ese nivel tiene que llegar la degradación de esta proteína. En este caso, cuando está como aminoácido libre, ese va a entrar directo a la circulación sanguínea, o sea, no va a pasarle ya nada más, ya ha llegado a lo último que era a su más simple expresión y directamente va a pasar a la sangre. Pero ¿qué es lo que pasa con los dipéptidos y tripéptidos? Esos todavía son uniones. Miren, aquí no se ve muy bien, pero aquí hay tres bolitas juntas. Este es un tripéptido. Aquí hay 2 bolitas juntas, es un dipéptido. Entonces, estos todavía van a seguir sufriendo acción de algunas enzimas para que se degraden en aminoácidos libres, igual que el resto pasen a la circulación sanguínea, ¿no? Y obviamente estas van a entrar a la célula por cotransporte, lo que hemos dicho, ya sea con el tema del sodio o por una gradiente con lo que es el hidrógeno. Y estas van a sufrir una degradación por estas dipeptidasas y tripeptidasas, que si ustedes se fijan, hemos dicho dipéptidos, su enzima dipeptidasa, está terminando en asa. Entonces esta dipeptidasa va a actuar sobre los dipéptidos, la tripeptidasa sobre los tripéptidos. Estas enzimas se van a formar a nivel de lo que es la mucosa intestinal, les van a
dejar a los aminoácidos, los van a separar a estos 3 aminoácidos o estos 2 aminoácidos hasta que queden unos solitos, así como miran bolitas. Y estos son aminoácidos sueltos. Y una vez que estén a ese nivel, recién van a introducirse a lo que es el capilar, a la circulación sanguínea, para que vayan su camino y donde se ha requerido que otra vez se formen otras proteínas, pues se van a juntar seguramente otra vez los aminoácidos y van a ser, en este caso, si formamos otra vez las proteínas, ¿qué proceso estaríamos haciendo, Madai? ¿Anabolismo o catabolismo? Juan Amachuy. José Gómez. ¿Alguien que quiera responder? Porque parece que sus compañeros no están. Anabolismo, doctora. Anabolismo, doctora. Anabolismo. Exacto, o sea, si se dan cuenta, ha ingresado el producto y se ha degradado, pero no se va a quedar así, porque el organismo no los necesita los aminoácidos sueltos. Lo único que está haciendo es ver la manera de que en su mínima expresión puedan cruzar desde lo que es el lumen intestinal por la célula de la pared del intestino. Bueno, jóvenes, retomando entonces,
como se dan cuenta, cuando hablamos de digestión de proteínas, la proteína está ingresando con su estructura, no sabemos qué proteína está ingresando. Y obviamente en el organismo, por la acción de muchas enzimas, sobre todo a nivel del estómago, van a ser las proteínas las que van a producir su degradación para que se produzca la digestión. Van a ir circulando por lo que es el tubo digestivo, van a llegar a la primera y segunda porción del intestino y obviamente hasta ese nivel ya van a estar mucho más degradadas. En ese sentido se van a quedar como unas cadenas, pero no pueden ingresar así como cadenas a la circulación sanguínea. Entonces van a seguir a ese nivel, van a ingresar, van a ir separándose, en otras palabras, para que puedan ingresar como aminoácidos simples, porque no puede pasar toda esa estructura por la pared y llegar a la luz al torrente sanguíneo para que circule. Entonces, es por eso que se tiene que hacer todo este proceso. Y si ustedes se fijan, estas bolitas son aminoácidos sueltos. Y obviamente, cuando hay tripéptidos y dipéptidos, hay acción otra vez de otras enzimas que van a estar a nivel de esa mucosa intestinal, a nivel de estas mismas células, va a estar esas enzimas que la van a degradar en aminoácidos simples para que pasen a la circulación. Y como les vuelvo a reiterar, si el organismo lo requiere, se va a volver a formar, es decir, va a haber otra vez anabolismo y ya dependerá del organismo, de lo que es lo que necesita. Entonces se va a hacer la secuencia y se va a decir, esta proteína necesitamos que se forme, entonces van a juntar los aminoácidos y se va a volver a hacer la producción de lo que es la proteína, se va a hacer el anabolismo. Porque en este sentido, lo que hemos hecho, lo que hemos visto, aunque eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, cuál es la diferencia entre las dos. Ahora, existen las proteínas plasmáticas que nosotros ya habíamos visto en algún momento, son 3, la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno. La albúmina está relacionada, ¿con qué está enteramente relacionada el tema de la albúmina? ¿Tienen alguna idea? Rodrigo, Barja. Con la presión oncótica o presión coloidosmótica, doctora. Exactamente. Entonces, hemos dicho que son las proteínas, habíamos dicho en general, pero en este caso ya estamos hablando de en específico, es la albúmina, la principal encargada de esa presión oncótica o coloidosmótica que hace que el líquido se mantenga en el intravascular. Aquí está la presión oncótica, esto que miran ustedes con puntos rojitos son las proteínas. Pero ya estamos hablando que específicamente del grupo de todas las proteínas que tenemos en el organismo, es la albúmina la encargada de esta presión oncótica. Luego tenemos el fibrinógeno, que está relacionado con ¿qué, Lisette Choque? ¿En qué hemos visto el fibrinógeno? Dímar, Delgadillo. Mario Valdés. Coagulación, doctora. Exactamente, con el tema de la coagulación. Y las globulinas, que era lo más fácil. Nicole Vilacagua. Richard Vilca. ¿Alguien que quiera decir con qué está relacionado el tema de las globulinas? Con la respuesta inmune, doctora. Con la defensa del organismo, ¿no? Por eso está el dibujito aquí está, miren, es una célula, o bueno, es un elemento que va a defender de elementos extraños al cuerpo. Entonces, existe un valor dentro de la sangre, esto yo ya les había hablado en prácticas, que los valores son variables dependiendo del laboratorio donde vamos a hacer, pero es importante que ustedes sepan que más o menos está entre 6.5 a 8.5 gramos por litro. A eso se llama proteína M, es la cantidad de proteínas totales, no estamos haciendo por particular. Aquí están por particular de cada una, y obviamente estas globulinas se van a dividir en 4 grupos. Globulina alfa 1, alfa 2, la beta globulina y la gamma globulina, que es la que nos va a interesar porque esa es la que nos va a servir en el tema de la defensa, ¿no? Entonces, la albúmina.
La albúmina es una fracción de las proteínas, es la más abundante que tenemos en el plasma. Importante saber que se va a formar a nivel del hígado, por eso es que si hubiera una alteración, alguna enfermedad que tuviera a nivel del hígado, que sería una cirrosis hepática, por ahí un problema de hepatitis, un tumor, alguna situación a nivel de hígado, va a hacer que de por sí la producción de esta proteína disminuya. Y obviamente las consecuencias pues ya las sabemos, ¿no? Y obviamente tiene una estructura terciaria, por ejemplo. ¿De dónde vamos a sacar la albúmina? Sobre todo de lo que es el huevo, la ovoalbúmina se llama, y de la leche, la lactoalbúmina. ¿Cuáles son sus principales funciones? Lo que dijo su compañero es la de mantener la presión oncótica. Y obviamente en cierto grado, en algún momento, como una proteína, puede ser también parte de lo que es el control del pH. ¿Qué otra función más tiene esta albúmina? Va a transportar esta proteína, esta albúmina, va a transportar estos elementos, hormonas, ácidos, bilirrubinas, esto que es importante, fármacos y drogas, también va a estar muy relacionado con la cantidad de albúmina que tengamos en el organismo, sustancias esteroides y algunos metales. Entonces, esas son las funciones que tiene la albúmina. Este es el lugar de donde nosotros lo vamos a obtener. Importante saber que se va a formar a nivel del hígado. En cuanto a las globulinas en general, tenemos la alfa-1, alfa-2, la globulina beta, pero en la que vamos a poner énfasis en el tema de lo que son las inmunoglobulinas o gamma globulinas. Hemos dicho que las gamma globulinas es la fracción de globulina que se sintetiza en las células plasmáticas. Es un tipo de células que van a ser las precursoras de lo que son los linfocitos B, que son los que van a producir lo que son las inmunoglobulinas. ¿Cuál es su principal función? Sintetizar lo que son los anticuerpos, y de ahí le viene el nombre de inmunoglobulina. Estas dos son abreviaciones de lo que les hablo, anticuerpos e inmunoglobulina. Si ustedes ven en cualquier lugar, AC significa anticuerpo, obviamente hay que ver el contexto de lo que se está leyendo. Y obviamente existe también un valor dentro de la sangre para determinar si es que está dentro de rangos el valor que nos van a dar en el laboratorio, ¿no? Esta es la conformación de un anticuerpo. Son cadenas largas y cadenas pesadas, es una especie de y obviamente dependiendo de la cadena que va a tener, se va a llamar, van a tener sus nombres, va a ser IgG, IgM, IgD, IgA e IG. Son estas 5 clases de inmunoglobulinas que nosotros tenemos en el organismo y obviamente van a tener una acción especial. Inmunoglobulinas que son anticuerpos. Anticuerpo significa que es algo que protege al cuerpo. Es un anticuerpo que se va a formar en respuesta a qué, Julio. ¿Por qué se forman los anticuerpos? ¿Por qué el organismo decide formar anticuerpos? Porque existe un agente patógeno, doctora, que... ¿Qué se llama ese agente? ¿Cómo le denominamos? Antígeno, doctora. Exacto, un antígeno, que podría ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser una misma célula del organismo, que el organismo la está detectando como extraña, alguna sustancia que no la reconoce el organismo como propia y la va a catalogar como antígeno extraño, que tiene que destruir porque asume que está atacando al organismo. Entonces, en respuesta a eso se van a formar estos anticuerpos y están estos 5 tipos de anticuerpos. La IgM, si los que han estado en prácticas conmigo, esto hemos hablado, sobre todo en esta temporada del COVID, que esto es lo que nos reportan cuando nos dan el laboratorio del ELISA, por ejemplo, o incluso del CLIA, que es otro estudio que se está realizando actualmente en la ciudad. Primero, si es que sale la IgM en ese laboratorio, asumimos que la persona sí está con el cuadro y que el cuadro es agudo, que está empezando. Entonces, son los primeros en producir cuando va a haber algún proceso de tipo infeccioso. Son los primeros que se producen. Obviamente, luego tenemos la IgG, que se va a generar después de que se haya producido la IgM. Esto ya nos avisa a nosotros que el proceso es antiguo, que por ahí ya está pasando a una etapa en la que está intentando resolver el cuerpo, el proceso, la infección o lo que le haya pasado al organismo, ¿no?
Entonces, estas dos, en primera instancia, son las que nos hablarían de tiempos en enfermedad si es que aparecen. IgM es de un cuadro reciente, IgG es un cuadro que ya está pasando. IgA también va a aparecer después de lo que es la IgM, por eso dice que esta es la primera en que aparece en cualquier situación, pero esta la vamos a encontrar en estos lugares, en lo que es la saliva, el moco o la leche. Es esta la que se va a transmitir de la madre al niño, por eso dice en la leche. Luego tenemos la IgD que sustituye a la IgM y tiene más afinidad con estos, dice, ya aparece como antenas de los linfocitos B también. Y por último, la IgE, que se va a liberar o se va a producir cuando existan procesos de tipo alérgico en las personas. Esto se ve en algunas sustancias o en algunos elementos, en algunos productos de las personas. Por decir, si quisiéramos saber si una persona tiene el proceso alérgico y tiene bastante rinitis o secreción bronquial, entonces podemos pedir este elemento en laboratorio para que nos digan si aparece la IgE, podríamos asumir que esta persona sí cursa con un cuadro alérgico, por ejemplo, ¿no? En fluidos corporales, en otras palabras, no me acordaba hace rato. Entonces, esa es una de las particularidades de esta inmunoglobulina. ¿Cómo se fijan? Son las 5 que se clasifican los anticuerpos. Ya hemos dicho que es de acuerdo a la cadena. Aquí están la cadena mu, M, va a la alfa, delta, epsilon, dependiendo de cuál es la cadena que van a tener, lambda o kappa, entonces se va a hacer la denominación de este anticuerpo. Ahora, ¿a qué llamamos proteinuria? Esta terminación uria siempre está relacionado con lo que es la orina. Entonces, proteinuria es la presencia de proteínas en la orina. Nosotros, si eliminamos proteínas por la orina, tenemos una cantidad, pero que no debe ser superior a estos 150 miligramos en 24 horas. Cuando se excede este valor, entonces ahí decimos que la persona está con proteinuria. Y obviamente, ¿cuál es el elemento, cuál es la proteína que se va a eliminar más por la orina? Es la albúmina, entre el 60 al 90%. Esta es, miren, ¿cuál es la característica así macroscópica que nosotros vamos a ver en una persona que está perdiendo proteínas? Es que va a empezar a hacer espuma. Esto que mira no es normal, no debería ser así la formación de orina. Entonces, cuando empieza a ver esto, nosotros podemos asumir que esta persona está perdiendo proteínas por la orina. Aquí le están haciendo el examen con las tiras reactivas y seguramente van a determinar cuánto es la cantidad, pero existen otros estudios, que eso ya lo hemos visto en la parte de prácticas, cómo vamos a determinar exactamente la cantidad, ¿no? En una proteína de orina de 24 horas, por ejemplo, vamos a saber exactamente cuánto está perdiéndose. Secundario, ¿a qué se pierde sobre todo las proteínas? Cuando existe alteración a nivel de lo que es la parte renal, cuando existen glomerulopatías, alteración a nivel glomerular o tubular, es ahí donde la proteína, en lugar de quedarse dentro del organismo, al contrario, se filtra, se pierde por la orina y es por eso que aparece la proteinuria. Y obviamente si existe proteinuria, disminución de la presión oncótica, ¿cómo vamos a ver al paciente? Samantha, ¿qué vamos a valorar en el paciente? ¿Qué vamos a asumir que está pasando? Clínicamente, ¿qué le vamos a buscar? Empezando por la deshidratación, doctora, sobrehidratación. Y, no sobrehidratación. ¿Qué le vamos a encontrar clínicamente? Edemas, doctora. Claro, pues edemas, porque hemos dicho, ¿no es cierto?, que el edema, que la proteína cuando disminuye y es responsable de la presión oncótica, y si está perdiendo la proteína, va a disminuir esa cantidad de proteínas que da la presión oncótica. Entonces, por tanto, el líquido se va a salir al compartimento intersticial. ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? Edemas. ¿Por qué? Porque está perdiendo proteína. Ahora, si hubiera un paciente que tiene la alteración a nivel de hígado, es un cirrótico, alguien que consume muchas bebidas alcohólicas, o de repente por alguna situación inmunológica ha presentado una alteración a nivel del hígado, donde se forma lo que es la albúmina, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces no se va a formar esa proteína que es la causante de la presión oncótica.
igual vamos a ver una persona que tenga edemas. Una es porque no se produce y otra es porque está perdiendo una cantidad de proteínas. Entonces, por eso cuando nosotros vemos a alguien con edemas, tenemos que empezar a indagar qué es lo que está pasando, y cuando hacemos una anamnesis, ahí nos inclinamos y decimos, estamos pensando que no se está produciendo en esta paciente las proteínas, por eso es que está bajando esto y por eso está apareciendo los edemas. O de repente por ahí vemos a alguien que no se alimenta mucho, entonces ya no ha consumido mucha cantidad de proteínas. O sea, si se dan cuenta, cuando nosotros encontramos algo en la valoración de un paciente, tenemos que empezar a hacer como un engranaje y averiguar qué es lo que está sucediendo dentro del organismo para respondernos y obviamente para ayudarle y hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, eso es la proteinuria. Existe una clasificación de acuerdo a la cantidad de proteínas que se va a eliminar. Entonces, hablan de una proteinuria mínima, moderada e intensa. Menor a 0,5 gramos en 24 horas, moderada de 0,5 a 4 y mayor a 4 es intensa. Aquí están las patologías, sobre todo renales, riñón poliquístico, glomerulonefritis, cuando existe una nefroesclerosis. Obviamente estas son menciones para ustedes, todavía no lo están viendo, pero riñón poliquístico, por ejemplo, es cuando aparecen como quistes a nivel de los riñones, que va a llevar otro tipo de sintomatología o signología también en el paciente, pero una cosa que vamos a encontrar, pues es también la proteinuria. Glomerulonefritis es igual, una alteración a nivel de los glomérulos. La pielonefritis es una de las infecciones de la vía renal alta. Que exista cálculos a nivel de los riñones también va a producir proteinuria. Este síndrome nefrótico, las imágenes que habíamos visto, si se acuerdan en la parte renal donde habían niños que tienen la carita hinchada, los párpados, sobre todo ellos presentan en el síndrome nefrótico, eso es la cara en luna llena. Y obviamente igual lo que son las glomerulonefritis. Bueno, eso en la parte de orina. Ahora, ¿qué significa PCR? David Cardoso. La polimerasa. Perdón, doctor. Ya, Samantha, ¿qué dijo? O David, a ver, cualquiera. ¿Qué dice David? No la escuché, doctora. ¿Qué es PCR? ¿Qué significa PCR? No sé, sinceramente, doctora, qué significan las siglas. Ya. Stephanie. Reacción en cadena de polimerasa. Ese es, como les vuelvo a reiterar, ese ha sido uno de los graves errores que se ha cometido por la apreciación de algunos colegas que han confundido lo que es una PCR con lo que ustedes me están diciendo. Esto también es PCR, pero esto es proteína C reactiva. Lo que ustedes me dicen efectivamente es reacción en cadena de la polimerasa, que eso hemos hablado en lo que es el COVID, ¿no es cierto? Entonces, que se confundan, si se dan cuenta, los dos tienen la misma abreviación, pero son cosas muy, muy diferentes. Hay unas personas que han confundido esta PCR, proteína C reactiva, con lo que es la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, por eso es importante ver el contexto de qué es lo que estamos hablando. En realidad, cuando hablamos de PCR, incluso tiene que haber -RT, que significa reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, significa. Esa es la abreviación más correcta para que no exista confusión. Pero eso no tiene nada que ver con esto, que es otro tipo de proteína, que se llama proteína C reactiva, que es una proteína que se produce, que se va a liberar de los hepatocitos en una fase aguda de cualquier proceso inflamatorio. Y esto va a ser por acción, quienes van a estimular que se produzca esta proteína C reactiva a nivel del hígado, van a ser estos elementos IL-8 y IL-6, que son interleuquinas que existen en el organismo, que cuando existe un proceso inflamatorio, estas se van a formar y estas van a actuar sobre el hígado para que se produce y se sintetice esta proteína C reactiva, que cuando nosotros pidamos en sangre y pidamos en laboratorio, van a hacerlo en sangre, mientras que la reacción en cadena de la polimerasa es hisopado nasal, o sea, les meten un hisopo por la nariz y hacen otro tipo de reacciones. Este estudio se hace en sangre y nos dan un valor. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el control de alguna patología, sobre todo se utiliza en lo que es la artritis,
reumatoidea para saber si está activa o no la enfermedad. Nos sirve para hacer lo que dice, ¿no? Diagnóstico en algunos casos, control y pronóstico de los pacientes. También nos sirve en el tema de lupus eritematoso, que son enfermedades de tipo autoinmune. Entonces, es otra cosa muy diferente a lo que ustedes me han mencionado y que valga el error, digamos, que han tenido para que se les aclare que no es lo mismo. Y obviamente tiene unas características. Especificidad son valores normales que descartan lesión o daño celular, pero que nos interesa o para qué es lo que nos sirve es que cuando está presente significa que hay un proceso inflamatorio en alguna localización en el paciente. Y además nos sirve, como dice acá, diagnóstico para diagnosticar que existe el proceso, para decirnos el control y en algunos casos hasta darnos el pronóstico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Se va a inducir cuando hay actividad fagocítica, cuando existe un agente extraño y el organismo lo está fagocitando. Fagocitar significa que hay una célula que va a envolver al elemento extraño para que lo pueda destruir. Eso es fagocitar, generalmente lo hacen los macrófagos. Y obviamente la evaluación de una infección, inflamación, trauma o estrés. Y como dice, ¿no? Se eleva en la inflamación y en la necrosis. Entonces no se olviden esta secuencia. La PCR se va a producir a nivel de los hepatocitos, a nivel del hígado, por la acción de estos dos elementos que son la interleuquina 6 y la interleuquina 8, que se van a formar secundaria a una infección o inflamación. Entonces, la síntesis que se va a producir es la PCR, que es la proteína C reactiva. Es un tipo de proteína y le llaman de fase aguda, es un reactante de fase aguda de algún proceso inflamatorio infeccioso. Y bueno, este es el anabolismo proteico. Entonces, si ustedes se fijan, aquí están los aminoácidos. Sabemos que si se juntan los aminoácidos van a formar pues proteínas, ¿no? Si se forman los ácidos nucleicos van a formar ADN, ARN. Entonces, eso es anabolismo. Que esos aminoácidos que hayan pasado a la circulación en alguna parte del cuerpo seguramente va a requerir tal vez un tipo especial de proteína y estas otra vez se van a empezar a juntar. Va a haber una orden de una secuencia genética que le va a decir, tienen que juntarse en este orden para que formen esto que yo necesito. Entonces se va a volver a formar la proteína. Eso es el anabolismo. Para que se produzca esto, necesariamente se requiere de energía. Por eso es que hemos visto el anterior capítulo, porque para que se produzca el anabolismo es donde más se va a necesitar energía. ¿Y cómo vamos a conseguir? Pues ya hemos visto que es el ciclo de Krebs y los otros, que la moneda de intercambio para esa energía es la ATP, ¿no? Eso es lo que va a servir para que se produzcan estos otros procesos. Entonces aquí está, mire, lo mínimo de la proteína, o sea, si vamos a este lado o si quieren ir al otro lado, en este caso estamos hablando de anabolismo, por eso está la flechita solo al lado de la proteína. Va a venir los aminoácidos, péptidos, polipéptidos y de ahí va a venir la proteína. Los aminoácidos péptidos son la unión de varios aminoácidos. Aquí no está diciendo si es tri, di, solo dice péptidos. Y los polipéptidos obviamente es más cantidad de conjunción de aminoácidos y luego viene lo que son las proteínas. Y al contrario, el catabolismo. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva habla de que cuando no existe proteínas en la dieta, jóvenes, aquí este ejemplo, aquí esta parte la voy a yo corregir, la voy a poner como una X. Cuando nosotros no metemos proteínas en el organismo y el organismo requiere proteínas, ¿qué piensan que hace el organismo? ¿Qué piensan que hace? ¿Qué va a hacer si la gente no come las proteínas? De repente qué sé yo, a ver, Milton ha decidido entrar en huelga de hambre, no va a comer nada. ¿Qué va a hacer el organismo? ¿Qué va a hacer su organismo? ¿Cómo va a solucionar ese problema de la falta de esas proteínas que necesita? ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensan que va a hacer? ¿Va a utilizar otros productos, doctora, otro sustrato? Exacto, o en su defecto va a empezar a degradar sus mismas proteínas si requiere algo. Entonces, por eso es que catabolismo es que de las propias proteínas va a hacer lo mismo. Va a intentar hacer la síntesis o va a hacer síntesis de otros compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, a eso llamamos lo que es el tema del catabolismo proteico. Y obviamente todas las células contienen enzimas proteolíticas, dice que se llaman catepsinas,
que se van a localizar en los lisosomas y su función es contribuir a la degradación de las proteínas del organismo. Doctora, disculpe ¿Ya que la tienen interrumpa. clases? Sí, doctora, tengo clase práctica, ahora yo me voy a retirar. Ya, los que puedan retirarse, vamos a terminar, nos falta mucho. Las que quieran retirarse, retírense nomás. Bueno, gracias, doctora. Sí, para concluir, estado dinámico es cuando los aminoácidos absorbidos en el intestino se incorporan de manera continua en las proteínas tisulares. Y obviamente hablamos de síntesis y degradación constante de las proteínas. O sea, todo el tiempo está pasando que las proteínas ingresan, se degradan y todo el tiempo, si están requiriendo, otra vez se vuelven a formar. Síntesis y degradación. Anabolismo, catabolismo. Está sucediendo dentro del organismo. Y obviamente existe una vida media de estos elementos que se van a formar. Por ejemplo, si es a nivel hepático, van a durar 35 días, si es a nivel muscular, 24, 30 días, y si es una proteína tipo colágeno, va a ser más de 300 días. Aquí ustedes se fijan proteínas, aminoácidos, y la flecha es en los dos lados, porque la proteína se va a degradar en aminoácido, pero el aminoácido se va a juntar y otra vez va a formar la proteína. Proteólisis, síntesis de proteína. Síntesis de nuevo, ingestión y obviamente la degradación. ¿A qué llamamos pozas metabólicas? Es donde se van a almacenar, estas sustancias nitrogenadas en el organismo para que en el momento que el organismo lo requiera, pues lo vaya a utilizar. Y obviamente la última parte es por donde se va a eliminar lo que es esta parte de las proteínas, es pues por las heces fecales. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante el proceso de la fermentación, mediante la putrefacción de estos elementos, donde se van a obtener algunas sustancias que le van a dar algunas características a las heces, el indol, escatol y cadaverina, que le van a dar justamente el mal olor, y otros procesos además de que va a haber sustancias volátiles que se van a formar. Aquí están los gases, que son el metano, también va a haber amoníaco, que obviamente van a estar inmiscuidos en el tema de lo que es la excreción de las heces, ¿no? Entonces, hasta aquí es la primera parte de lo que son las proteínas, jóvenes. No creo que haya preguntas, me dije que deben tener clase, entonces con las prácticas nos veríamos a las 7 y con el resto el día martes. Gracias, doctor.